Atención, cuaresma, cuaresma. El uso de cenizas durante el miércoles de ceniza. El tiempo de cuaresma comienza el miércoles de ceniza, que marca un periodo de preparación de 40 días hacia la Pascua. En este día, los cristianos, especialmente los católicos, reciben una cruz de cenizas en la frente. La gente suele preguntarse por qué se utilizan cenizas y qué simbolizan. Las cenizas utilizadas en este día son ramas de palma que se queman del domingo de Ramos del año anterior. ¿Por qué el uso del olivo del anterior domingo de Ramos? El uso de estas cenizas de palmas para el miércoles de ceniza conecta el comienzo de la cuaresma con el final de la cuaresma, cuando recordamos la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo. Así, el tiempo de cuaresma comienza con la crucifixión y termina con la crucifixión. Estas cenizas son bendecidas por el sacerdote, y las palabras pronunciadas durante la imposición son: recuerda que eres polvo, y al polvo volverás. Génesis 3:19. Esto es para recordarnos a los creyentes nuestra mortalidad. Inicialmente, Dios no creó la muerte. La muerte surgió como resultado de la desobediencia de Adán y Eva hacia Dios en el jardín de Edén. Génesis 2:7-9 y 3:1-7. La ceniza se convierte entonces en un signo de arrepentimiento y conversión. Y esto se expresa en las palabras alternativas utilizadas en la imposición de las cenizas en la frente. Conviértete y cree en el Evangelio. Las cenizas en este sentido simbolizan el deseo de alejarse del pecado. Las cenizas nos recuerdan a los creyentes nuestra humanidad y la necesidad de la gracia de Dios. Es una expresión física de arrepentimiento, conversión y duelo por nuestros pecados. Job 42:6, Jonás 3:6. La ceniza como símbolo de mortalidad, arrepentimiento y penitencia tiene su origen en antiguas tradiciones judías y se formalizó en la iglesia alrededor de los siglos 6 a 10. Inicialmente en la iglesia primitiva, las cenizas se utilizaban para la penitencia pública. Esta práctica de aplicar cenizas a todos los fieles creció en la Edad Media y fue formalizada por el Papa Gregorio I en el siglo VI. Gracias por seguir sintonizando. Este es el Padre Edward Cuamicoso, Verbo Divino de la provincia de Argentina Sur. Adiós por ahora. Chao.